que yo pueda sentir todas las funciones anatómicas regulares, de la misma forma. Si yo bloqueo un nervio, la parte donde voy a bloquearlo voy a sentirlo más grande. Y eso es porque se anuló la capacidad de propiocepción. ¿Ya? ¿Qué más van a sentir? Primero que sienten. Ya hablamos de la propiocepción. ¿Qué más sienten con la zona donde se aplica anestesia? Primero es calor. ¿No es cierto? Se produce calor. Y después del calor, frío. ¿Sí o no? Es porque primero se produce vasodilatación y la vasodilatación va a producir esa sensación de aumento de la temperatura que luego se va a convertir en sensación de frío. ¿Ya? Cuando yo bloqueo los nervios, cuando yo le pongo un anestésico local, ¿cómo va a ser el orden de bloqueo? ¿Qué fibras se van a bloquear primero? ¿Seguros? Hemos dicho que las A son más gruesas porque tienen mielina y las C son más delgadas porque no tienen mielina. Entonces, ¿dónde más rápido va a hacer efecto el medicamento? En aquellas que no tienen mielina. Entonces, las primeras fibras que se van a bloquear son la C y la B. Y después van a ir así en orden, ¿no? A delta, gamma, beta, hasta el último, la A, alfa. Y cuando pasa el efecto del medicamento, ¿cómo se van a recuperar? Al revés. Primero las A alfa y al último las. Según su estructura química, los anestésicos locales se pueden dividir en dos grandes grupos, los ésteres y las aminas. Entonces, dentro del grupo de los ésteres vamos a encontrar dos familias. ¿Cómo se van a llamar estas familias? Acá básicamente vamos a encontrar a los derivados del ácido benzoico y los derivados del ácido aminobenzoico. ¿Sí? Acá entonces en estas dos familias vamos a encontrar qué tipo de medicamentos. La procaína, la cocaína, etcétera, etcétera. Y el otro grupo son las amidas. ¿Y las amidas cómo se van a subdividir? ¿Cómo se subdividen? ¿Qué familias encontramos dentro de los derivados del ácido acético, carboxílico, propiónico y pipecólico? Y dentro de estas tres familias vamos a encontrar los anestésicos locales que nosotros más utilizamos. ¿Cuáles son? La lidocaína y la bupivacaína. Y entonces, ¿en qué familias vamos a encontrar la lidocaína y la bupivacaína? amidas, Del ácido acético, lidocaína. Y del pipecólico, la bupivacaína. Entonces, para recordar un poquito de FARC. ¿Cuáles van a ser las propiedades de los anestésicos locales? Acá ya estamos hablando de propiedades farmacológicas. Fijación proteica, la capacidad que tiene el medicamento de unirse a proteínas. Y acá vamos a comparar básicamente dos medicamentos, la lidocaína y la bupivacaína. La lidocaína se une en un 66% a proteínas, mientras que la bupivacaína se une entre un 94 a un 96% a proteínas. Entonces, ¿cuál tiene mayor fijación proteica? La bupivacaína. Potencia anestésica. ¿A qué se refiere la potencia anestésica? Justamente a la forma o el efecto que tiene el anestésico. Esto va a depender también de la liposolubilidad que tiene el fármaco, de la capacidad de ingresar dentro de los nervios.
¿Cuál es más potente, la lidocaína o la bupivacaína? La bupivacaína. No es más potente que la lidocaína. Periodo de latencia, el tiempo que tarda en hacer efecto un anestésico local. Así vamos a tener que la lidocaína tiene su periodo de latencia es más o menos de 5 minutos para hacer efecto, ¿sí? Mientras que de la bupivacaína es aproximadamente 15 minutos. Entonces se demora más la bupivacaína en hacer efecto. La absorción se va a dar por vía sanguínea y va a depender de cuán irrigada esté la zona donde yo voy a poner el anestésico local. Si esta zona es más irrigada, obviamente la absorción va a ser más rápida, ¿ya? ¿Qué más? Distribución. Una vez que ingresa el torrente sanguíneo, todos los anestésicos locales van a distribuirse homogéneamente entre todos los órganos del sistema, ¿sí? Estamos hablando de hígado, riñón, cerebro, etcétera, etcétera. Excreción. Tanto la lidocaína como la bupivacaína se van a excretar de forma renal, ¿no? La excreción es básicamente renal, sino que acá también va a depender del tipo de degradación que tienen los anestésicos locales. Por ejemplo, los anestésicos locales tipo ésteres van a ser, ¿cómo se van a metabolizar? Por las esterasas plasmáticas. Entonces, al metabolizarse por las esterasas plasmáticas, su metabolismo es más rápido. Mientras que la lidocaína y la bupivacaína, primero van a sufrir una degradación a nivel del hígado y de ahí recién van a ser metabolizadas a nivel del riñón o eliminadas a través del riñón, ¿sí? Entre sus principales acciones farmacológicas, lo más importante de resaltar son los efectos que tienen sobre el sistema cardiovascular. ¿Por qué es importante? Todos los anestésicos locales producen vasodilatación. Entonces, si producen vasodilatación, ¿qué efectos vamos a ver por la vasodilatación? Cierto grado de hipotensión. ¿Qué más? Puede haber en un momento taquicardia, que luego se puede convertir en bradicardia, ¿sí? A nivel de del corazón propiamente dicho, si hablamos de la lidocaína funciona como un antiarrítmico, ¿no es cierto? Como un antiarrítmico. ¿Para qué tipo de arritmias puede usar la lidocaína? No. Taquicardias supraventriculares. Entonces, ¿qué van a hacer con las taquicardias? Va a bajar el ritmo de esas taquicardias hasta llegar a un ritmo normal, ¿sí? La bupivacaína produce hipotensión, produce bradicardia, ¿ya? Pero es cardiotóxica. ¿Qué significa? Que si llega al corazón, bloquea los canales de sodio de tal manera que la frecuencia cardíaca va a comenzar a disminuir progresivamente hasta producir bradicardia extrema y al final parada cardíaca. Y este es un efecto que no es reversible. No sé si lamentablemente la dosis tóxica llega al corazón, mi paciente va a entrar en parada cardíaca y no voy a poder hacer nada por recuperar. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los principales efectos que yo tengo que evitar de la bupivacaína. Por eso es que si veo, cuando hago la inyección de bupivacaína y hay sangre, lo mejor es retirarlo de la zona de donde lo he colocado, ¿ya? Antes de inyectar. Otras acciones de los anestésicos locales, obviamente producen bloqueo de la conducción nerviosa a nivel del sistema nervioso central. Si llegan a nivel del sistema nervioso central, yo puedo ver efectos tóxicos del anestésico local, ¿no? Que luego vamos a ver cuáles son estos síntomas. Entonces vamos a hablar de los dos principales medicamentos de los anestésicos locales, que son la lidocaína y la bupivacaína. Primero comenzamos con la lidocaína. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Obviamente, bloquear la conducción nerviosa a través del bloqueo de los canales de sodio. A través del bloqueo de los canales de sodio. Entonces, acuérdense lo que habíamos mencionado. Este es un canal de sodio, ¿sí? ¿Dónde tiene que...? Esta es la parte externa y esta es la parte interna.
¿dónde va a hacer efecto el anestésico local? Interno. Interno. Interno, muy bien. Entonces, como tiene que hacer efecto en la parte interna, el anestésico local primero tiene que atravesar esta membrana. ¿Es cierto? Y eso lo hemos visto por su propiedad de lipofilia o liposolubilidad. ¿Es cierto? Entonces, una vez que el fármaco, el anestésico local, ingresa dentro de la membrana, va a dirigirse al receptor y lo va a bloquear en la parte interna. Al bloquearlo, este receptor ya no va a funcionar para nada. ¿Sí? Ese es el mecanismo de acción de la lidocaína y de la bupivacaína. Entonces, ¿cómo funcionan? Bloqueando la conducción nerviosa por bloqueo de los canales de sodio. Bien. Sus características farmacocinéticas, habíamos dicho, la lidocaína es de inicio rápido. ¿A los cuántos minutos ya está haciendo efecto? 5 minutos. Su duración. A diferencia de la bupivacaína, la duración de la lidocaína es menor. Entonces, ¿hasta cuánto tiempo podemos hablar? De entre 90 hasta 120 minutos. O incluso hasta 180 minutos. Lo máximo que podría esperar. Unión a proteínas no es tan fuerte. Habíamos dicho que está alrededor del 66%. Y su metabolismo es netamente hepático. Y cuando hablamos de metabolismo hepático, acá está mediado por dos tipos de citocromo: el citocromo 3A4 y el 5A8. Sus principales usos clínicos y dosificaciones. Entonces, sus principales indicaciones van a ser para producir anestesia por infiltración. Esa es la que usan más cuando tenemos algún corte, ¿no es cierto? Alguna herida superficial, y yo no es necesario que aplique una anestesia total o un bloqueo. Lo único que puedo hacer es infiltrar anestésico alrededor de la herida, ¿no? Para quitar el dolor, y entonces de esa forma puedo suturar una herida tranquilamente. Bloqueos nerviosos, y aquí sí estamos hablando del bloqueo de plexos, estamos hablando del bloqueo que realizan los odontólogos. ¿Qué más? Anestesia epidural. No solo anestesia epidural, también la anestesia raquídea. En cierto tiempo se usaba la lidocaína para ponerlo dentro del espacio subaracnoideo. El fármaco se conocía como lidocaína pesada. Pero el problema de la lidocaína pesada es que produce mucha irritación de la caudequina. Por eso se dejó de utilizar. ¿Ya? Y la cuarta indicación es para la anestesia tópica. Podemos encontrar lidocaína en gel para producir anestesia de la zona de la piel. ¿Ya? Las dosis máximas recomendadas. Las dosis van a depender de que si el fármaco tiene epinefrina o no tiene epinefrina. Si tiene epinefrina, ¿será mayor o menor la dosis? Menor. Mayor. ¿Mayor o menor la dosis? Mayor. Mayor. ¿Por qué? Porque la epinefrina va a tender a cerrar los vasos, por ende el medicamento se va a quedar más en la zona. ¿Ya? De 5 a 7 miligramos por kilogramo. Y sin epinefrina es de 3 a 4 miligramos por kilogramo. En la población pediátrica se considera que más o menos es de 5 miligramos por kilogramo. ¿Cuál va a ser uno de los principales efectos adversos de la lidocaína? Es la toxicidad por anestésico local. ¿Y cuándo se produce la toxicidad por anestésico local? Cuando nosotros superamos la dosis de la que ya hemos mencionado en un adulto. Y va a haber síntomas que nos digan que mi paciente se está intoxicando. Y estos síntomas pueden variar desde síntomas tempranos hasta síntomas graves. ¿Cuáles van a ser los síntomas tempranos? ¿Qué me va a decir mi paciente cuando esté empezando a sentir que se está intoxicando? Muy bien. El primero es sabor metálico. El paciente te dice: doctor, siento una sensación como a metal en la boca. ¿Qué otros síntomas tempranos podría encontrar? Adormecimiento alrededor de los labios. ¿Ya? Adormecimiento alrededor de los labios. ¿Qué otros síntomas tempranos podemos encontrar?
tinnitus, ¿ya qué más? Escotomas, ¿qué más? Sensación de adormecimiento de la lengua. Todos estos son síntomas tempranos. Me están indicando que este paciente podría estar entrando en una intoxicación. Después de los síntomas tempranos, yo voy a encontrar los síntomas moderados. ¿Y cuáles son los síntomas moderados? El paciente comienza a agitarse, ¿no? Agitación. ¿Qué más? Temblores. Disartria, o sea, ya no puede hablar adecuadamente, le cuesta comunicarse, ¿no? Y también voy a ver temblores por producto de las fasciculaciones, temblores musculares. Y de ahí encontramos los síntomas graves. ¿Cuáles son los síntomas graves? Inconsciencia. Inconsciencia, bradicardia, hipotensión, ¿ya? Todos estos son síntomas ya extremos. El segundo fármaco es la bupivacaína. ¿Cuáles van a ser sus características químicas? Tiene alta potencia. Si nosotros lo comparamos con la lidocaína, esta es 4 veces más potente. ¿Ya? 4 veces más potente que la lidocaína. Duración prolongada. La duración de la bupivacaína normalmente va a estar entre las 4 hasta las 6 horas. ¿Ya? Dependiendo de la dosis que yo utilice. Por ejemplo, si yo voy a utilizar bupivacaína para analgesia, este efecto se puede prolongar incluso hasta las 12 horas. ¿Ya? Inicio moderado, ya hemos dicho, su tiempo de inicio es de aproximadamente 15 minutos. Alta liposolubilidad, a diferencia de la bupivacaína, se une en un 94% a las proteínas. Su metabolismo básicamente también es hepático y su eliminación es a través del riñón. El 90% del fármaco se elimina de forma metabolizada, mientras que un 10% restante sí lo podemos encontrar todavía como bupivacaína propiamente dicha, o sea, el químico complejo. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser sus aplicaciones? Anestesia epidural obstétrica, puede ser la raquidia, anestesia espinal y también para bloqueos nerviosos periféricos. ¿Por qué nosotros los preferimos utilizar, a diferencia de la lidocaína, por su tiempo de acción, ¿cierto? Por su tiempo de efecto, que es más prolongado, ¿no? ¿Cuáles van a ser las principales o riesgos específicos de la bupivacaína? Es la cardiotoxicidad que produce. ¿Y por qué se va a producir la cardiotoxicidad? Porque va a bloquear los canales de sodio cardíacos, o sea, de los cardiocitos, produciendo bradicardia extrema y de ahí a la parada cardíaca. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Bradicardia, que se va sosteniendo, se produce bradicardia extrema y al final parada cardíaca. ¿Qué otros síntomas voy a encontrar? Voy a encontrar hipotensión, obviamente, ¿no? Y este es simplemente un cuadro para comparar ambos medicamentos. Ya hemos visto sus índices de acción, cuál es más rápido, cuál es más lento, cuál es más potente, cuál es menos potente, la duración, etc. Unidad de recuperación post-anestésica. ¿Qué es la unidad de recuperación post-anestésica? También conocida como URPAS, ¿no? No sé qué pasa con los dispositivos que están saliendo malas. Aquí en la primera parte dice que es URPA. La unidad de recuperación post-anestésica es una unidad que está dentro de sala de operaciones donde se va a producir la recuperación de los pacientes que son sometidos a anestesia, a cualquier tipo de anestesia. Sedación, anestesia regional, bloqueos, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los objetivos fundamentales de esta unidad de recuperación post-anestésica? Como ya lo hemos dicho, la recuperación del paciente, pero no solo la recuperación del paciente, sino que dentro de la URPA también se evalúan otras cosas. Por ejemplo, se evalúa el dolor del paciente, se
lo que vamos a evitar en esta unidad es de que haya complicaciones, tanto propias de la cirugía como propias de la anestesia. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad de recuperación post-anestésica? Que se va a ver una recuperación gradual del paciente, ¿ya? ¿Y por qué surgieron las unidades de recuperación post-anestésica? Estas unidades de recuperación post-anestésica son relativamente nuevas. Antes no había unidades de recuperación post-anestésica. ¿Y qué pasaba con los pacientes cuando eran sometidos a cirugía? Los pacientes salían de sala y de frente se iban a piso de hospitalización. Entonces, ¿qué pasaba en los pisos de hospitalización? Dentro de las hospitalizaciones, ¿cuántas camas hay? 2. Mínimo 15, 30, hasta más camas. ¿Y cuántas enfermeras hay por todas las camas? A veces una sola. Entonces, ¿qué pasaba con estos pacientes? Los pasaban a su cama y en su cama se complicaban, presentaban alguna complicación por anestesia o por cirugía, la enfermera no se daba cuenta y al final este paciente terminaba falleciendo. Entonces era muy alta la mortalidad después de la cirugía, tanto por la anestesia como por la propia cirugía. En base a eso se crearon las unidades de recuperación post-anestesia. Entonces, las unidades de recuperación post-anestésica tienen características estructurales y de equipamiento. Primero, el diseño y la ubicación. Estas unidades de recuperación post-anestésica deben estar al lado prácticamente de sala de operaciones. No puede estar desligada de sala de operaciones. ¿Qué más? Debe estar en el mismo piso y lo más cerca también a una unidad de cuidados intensivos. Cosa que si el paciente se complica y el intensivista pide que lo pasen a UCI, rápidamente puedo hacer la movilización del paciente. ¿Qué más? Por lo menos debe de tener espacio para 6 camas. Lo mínimo son 6 camas de unidad de recuperación post-anestésica. Lo máximo ya todo lo que me pueda dar el hospital. ¿Sí? ¿Qué más? Debe tener cierto tipo de equipos de monitoreo avanzado. Por ejemplo, debe tener coches de paro, debe tener desfibriladores, debe tener monitores multiparámetro. Y cuando hablamos de monitores multiparámetro, estamos diciendo aquellos que pueden evaluar saturación, presión arterial, frecuencia cardíaca, electrocardiograma y capnografía. ¿Ya? Capnografía. Debe tener camillas adecuadas para los pacientes, debe tener salidas o puntos de oxígeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes que salen de anestesia general requieren este oxígeno. ¿Qué más? Y deben tener equipos de manejo avanzado. Cuando estamos hablando de equipos de manejo avanzado, otra vez vamos a volver a lo que es el coche de paro. ¿Qué más? Dispositivos de intubación y de ventilación que sean avanzados. Ya no estamos hablando solo del laringoscopio común, sino necesitamos videolaringoscopios, otros tipos de dispositivos de ventilación, aparte del tubo endotraqueal, máscaras faciales, máscaras laringias, ¿no? Bolsas de ventilación a presión. También otra vez vamos a hablar del capnógrafo y de los equipos de reanimación. Entonces, cada vez que termina una cirugía, el anestesiólogo, acompañado de la enfermera, debe llevar al paciente de sala de operaciones a la unidad de recuperación post-anestésica y debe brindar cierta información esencial hacia la enfermera. ¿En qué consiste esta información esencial? El tipo de cirugía, anestesia. El tipo de anestesia a la cual ha sido sometido el paciente, ¿no? El tipo de anestesia al cual ha sido sometido el paciente. ¿Por qué es importante que la enfermera sepa qué tipo de anestesia ha sido sometido el paciente? Porque de acuerdo al tipo de anestesia pueden haber complicaciones de uno o de otro tipo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más creen que va a ser importante informarle a la enfermera? Comorbilidades del paciente. Muy bien, comorbilidades del paciente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Mm? Muy bien, complicaciones. Complicaciones que se hayan podido dar durante la cirugía o durante la anestesia. ¿Qué más?
medicamentos que se hayan usado. Ya, tipo de anestésico, si le ha pasado otro tipo de medicamentos, si se han recibido analgésicos, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que reportar la enfermera? ¿Cómo se ha comportado el paciente hemodinámicamente durante la cirugía? ¿Con cuánto de presión ha entrado? Si esa presión se ha mantenido, ha bajado, ha hecho picos. Esa información también es importante dársela a la enfermera. Datos críticos. Sangrado. ¿Cuánto de sangrado tiene el paciente? ¿Qué otros tipos de datos críticos te voy a dar a la enfermera? Balance hídrico. ¿Cuánto de líquidos ha perdido? ¿Cuánto de líquidos le estoy dando al paciente? ¿Qué otro tipo de información le podría dar en datos críticos? Si he tenido que darle algún tipo de vasoactivo a mi paciente. ¿Para qué le voy a dar un vasoactivo? Justamente para tratar de recuperarlo, ¿no es cierto? ¿Algún otro dato? Aunque ese es más del cirujano, ¿no? Pero también la presencia de drenes, ¿ya? Que pueda aportar el paciente. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones que se van a realizar dentro de la unidad de recuperación post-anestésica? Que también son parte de la enfermera, pero no solo de la enfermera, sino también del médico anestesiólogo. Primero, monitorización continua. El paciente que ingresa a sala de operaciones, ¿cada cuánto tiempo se le tendría que estar controlando sus funciones? Primero, dentro de sala de operaciones, cirugía. Cada 5 minutos, ¿no es cierto? En sala de operaciones estamos haciendo monitorización cada 5 minutos. Nuestros monitores se hacen cada 5 minutos. Pero una vez que el paciente sale de sala de operaciones e ingresa a la unidad de recuperación post-anestésica, el tiempo cambia. Ya no va a ser cada 5 minutos. Acá la monitorización tiene que ser cada 15 minutos. Cada 15 minutos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué tengo que hacer? Monitorización continua. Funciones vitales. Y acá estamos hablando de la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y, si puedo, electrocardiograma continuo. ¿No? El manejo respiratorio. ¿Qué voy a encargarme? ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué? Saturación. ¿Qué más? Frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria. Y no solo la frecuencia respiratoria. Cuando hablo de respiraciones, tengo que ver la característica de las respiraciones. Este paciente está polipneico, está apneico, está disneico. Entonces tengo que evaluar el tipo de respiración de mi paciente. ¿Qué más? La profundidad de la respiración. La profundidad de la respiración. ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de profundidad de respiración? Es lo mismo que tenga un paciente o que esté respirando. Es diferente, ¿no es cierto? El primero va a tener una respiración más superficial y eso no va a hacer que ventile adecuadamente, ¿sí? En el caso de niños que tengan algún tipo de obstrucción de la respiración, ¿qué voy a ver o qué puedo evaluar? Músculos accesorios. Aledamas. No, la musculatura accesoria, la utilización de musculatura accesoria. Dentro de lo que es el cuidado de heridas, acá básicamente tengo que ver qué cosa, los
apósitos. Si los apósitos han salido, secos, si están con sangrado o están con presencia de algún otro tipo de líquido. ¿Qué más? La coloración. ¿Qué más? Y acá también entra lo que es la presencia de drenes. Dentro del balance hídrico, obviamente, ¿cuánto de líquido está entrando? O sea, ¿cuánto le voy a infundir? Infusiones. ¿Y cuánto está perdiendo? ¿No? Entonces, acá básicamente se evalúan más las pérdidas. ¿Cuáles son los mecanismos de pérdida de líquidos? Aliento. ¿Cuáles son los mecanismos de pérdida de líquidos? Orina, vómito. Ya. En general, ¿qué entra acá? Vómitos, diuresis, deposiciones, sudor, después nuevamente entran los drenes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y control de dolor. Cuando hablamos de control de dolor, debo de averiguar si mi paciente recibió analgésicos durante la cirugía, qué tipo de analgésicos se le ha pasado, y dentro del dolor para evaluar cómo va el dolor del paciente. ¿Cómo nosotros evaluamos el dolor en un paciente? Con la escala visual analógica. ¿Sí? Con la escala visual analógica. Una de las escalas que nosotros vamos a utilizar para la evaluación de pacientes dentro de sala de operaciones se conoce como la escala de Aldrete. Y esa escala de Aldrete es la que nos va a delimitar si un paciente sale de alta o se queda dentro del lóbulo. Entonces, la escala de Aldrete va a evaluar estos criterios: conciencia, actividad, respiración, circulación y saturación. De acuerdo a las características que tiene mi paciente, yo le voy a dar una puntuación. La mínima puntuación se da cuando el paciente no tiene o no cumple adecuadamente estos criterios. Yo le voy a dar una puntuación de 1 cuando más o menos está cumpliendo con el criterio, y le voy a dar una puntuación máxima de 2 cuando mi paciente está estable totalmente. Por ejemplo, si hablamos de conciencia, cuando le doy una puntuación 0, cuando el paciente está inconsciente y no responde a ningún tipo de estímulo. Cuando le doy una puntuación de 1, cuando el paciente despierta el llamado, o sea, está durmiendo, pero yo lo llamo y puede despertar, incluso puede hablarme, ¿no? En la puntuación máxima es cuando el paciente está totalmente despierto, habla por sí mismo, ¿no es cierto? Actividad. ¿A qué se refiere actividad? A movilización de miembros. Es la puntuación de 0 cuando no puede mover ninguna extremidad. Puntuación de 1 cuando solo mueve 2 miembros. Y la puntuación máxima es cuando sus 4 extremidades son móviles. Entonces, si yo tengo un paciente con anestesia regional, ¿cómo es la movilidad de esos miembros? ¿Qué puntuación le doy? Cuando ingresa 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no puede mover sus miembros inferiores, pero sí puede mover sus superiores, ¿no? Entonces, así voy a ir evaluando el tipo de anestesia también que voy a aplicarle a mi paciente. Respiración. Cuando el paciente está apneico, no respira por sí mismo, está intubado, le doy una puntuación de 0. Puntuación 1 tiene disnea leve, respiración superficial o limitada, y puntuación de 2 cuando respira profundo, tose libremente y tiene una frecuencia respiratoria normal. Circulación, básicamente vamos a evaluar la presión arterial. Es 0 cuando la pérdida es mayor del 50% de su basal. Puntuación de 1 cuando está entre el 20 y el 50%, y cuando es menor del 20% su puntuación es de 2. Y la tercera, el quinto criterio es la saturación del paciente. Si su saturación es menor de 90, incluso con oxígeno suplementario, yo le voy a dar una puntuación de 0. 1 es cuando la saturación es mayor de 90, incluso con apoyo suplementario, y le voy a dar una puntuación de 2 cuando la saturación es mayor de 92, incluso sin suplemento, ¿no? Solo el oxígeno ambiental. Cuando se dice que mi paciente puede salir de alta, cuando yo sumo todo el puntuaje y tiene una puntuación mayor de 9. Si tiene una puntuación mayor de 9, este paciente ya puede salir de la unidad de recuperación post-anestesia.
Si es menor de 9, este paciente todavía se tiene que quedar dentro de la unidad de recuperación post-anestésica o tengo que ver un cuidado especial para este tipo de paciente. Ahora, ¿cada cuánto tiempo vamos a evaluar el aldrete? El aldrete se evalúa al inicio, al ingreso del paciente a la unidad de recuperación post-anestésica, a la primera y a la segunda hora. Normalmente, ¿cuánto tiempo los pacientes se quedan en la unidad de recuperación post-anestésica? 2 horas, máximo 2 horas. ¿Ya? Digamos el lo que son las complicaciones respiratorias. ¿Cuáles son las principales complicaciones respiratorias que pueden presentarse en los pacientes? Uno es la obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué se puede producir obstrucción de la vía aérea? Uno es porque el paciente pueda tener la lengua demasiado grande. Entonces, si sale medio dormido, ¿qué va a pasar con esa lengua? Esa lengua va a tender a caer hacia atrás. Y al caer hacia atrás, va a obstruir la vía aérea, ¿no? ¿Qué otra cosa más podría producir obstrucción de la vía aérea? Que haya presencia de algún cuerpo extraño. Bien. Que haya tenido algún tipo de maniobras dentro de la boca. ¿Sí? Todas esas causas podrían producir obstrucción de la vía aérea. ¿Cómo yo voy a solucionar este problema? Básicamente poniendo un tubo de Mayer, ¿no? Le coloco la cánula de Guedel y ya me evita el problema de la lengua grande o del cuerpo extraño que pueda estar dentro de la boca. ¿Sí? La segunda complicación más frecuente es la hipoxemia. ¿Y a qué se llama hipoxemia? A una caída de la saturación de oxígeno menor de 90%. Menor del 90%. Ahora, esto es relativo, porque yo tengo que evaluar también el contexto en el que estoy. En la altura, en cierto tipo de pacientes, se puede considerar normal una saturación de 88, ¿no? Y eso va a ser también por las condiciones fisiológicas. Entonces, si tengo un paciente con hipoxemia, tengo que buscar qué cosa también está produciendo la hipoxemia. Puede ser una dificultad respiratoria, puede hacer que el paciente no esté o no haya salido bien de la anestesia. ¿Por qué? Porque puede tener efecto residual de la anestesia, del relajante neuromuscular, etc. ¿Cómo voy a solucionar la hipoxemia? Básicamente le voy a poner algún dispositivo que le dé oxígeno suplementario. Puede ser una cánula binasal, una máscara contra servorio, ¿sí? Y en casos extremos se tendría que volver a intubar al paciente. Laringoespasmo. ¿Qué es el laringoespasmo? Es la contracción de la musculatura que se encuentra alrededor de la vía aérea superior, o sea, de la región de las cuerdas vocales. ¿En quiénes es más frecuente el laringoespasmo? En niños. En niños. Los niños son más sensibles a hacer laringoespasmo. ¿Por qué? Por algún cuerpo extraño, incluso por la saliva. Entra un poquito de saliva dentro de las cuerdas vocales, dentro de la tráquea, y esa vía aérea se cierra. ¿Cómo lo soluciono? La primera medida es ventilación a presión positiva. Entonces agarro una máscara facial y con la bolsa de ventilación le voy a dar a fuerza, a presión, ¿no? Si no responde adecuadamente, ya tengo que utilizar medicamentos. ¿Como cuáles medicamentos? Propofol, midazolam, rocuronio, succinil, colina. ¿Ya? Y si hay alguna, por ejemplo, si el paciente está con edema de epiglotis, yo tengo que solucionar el edema. ¿Qué le doy para evitar el edema? Hidrocortisona. ¿Ya? Y el otro es el bloqueo neuromuscular residual. El bloqueo neuromuscular residual es cuando todavía hay relajante neuromuscular circulando a nivel sanguíneo. ¿En qué tipo de pacientes vamos a ver esto? Uno en los obesos, ¿no? Hemos dicho que los obesos, por el tejido graso que tienen, pueden atrapar este relajante neuromuscular. ¿Quiénes más? Ancianos. Aquellos pacientes que no hayan completado el tiempo de que se pase el efecto del medicamento. O sea, cirugías que han durado menos de 30 minutos o menos de 45 minutos, en ellos todavía puedo ver cierto efecto del bloqueador neuromuscular. ¿Cómo lo soluciono? Le tengo que dar un reversor, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los revertores de los bloqueadores? Sugamadex, neostigmina. Cualquiera de los dos, el que tenga en la mano. ¿Ya? Bueno, dentro de las complicaciones hemodinámicas tenemos hipotensión, hipertensión o las arritmias cardíacas.
Se llama hipotensión cuando la presión arterial diastólica es menor de 90 milímetros de mercurio. No importa la sistólica es menor de 90 milímetros. No importa la diastólica tampoco, nos importa más la sistólica. Entonces, cuando tenemos un paciente con hipotensión, ¿cuáles son las causas? Uno puede ser efecto mismo de los anestésicos. Por ejemplo, la anestesia regional produce hipotensión, ¿no? Los anestésicos generales también producen cierto tipo de hipotensión. Entonces puede ser que el paciente todavía esté bajo efecto de los anestésicos. ¿Qué más? ¿Qué más puede producir la hipotensión? Sangrados. Ahora sí, sangrados. Tengo que buscar alguna fuente de sangrado que me pueda estar produciendo la hipotensión. ¿Ya? Hipertensión. ¿En quiénes se produce hipertensión? Pacientes a la cabeza que estén sintiendo mucho dolor, ¿no? Pacientes que tengan mucho dolor, en ellos voy a ver hipertensión. ¿Quiénes más? Aquellos que me estén reteniendo orina. ¿Ya? Aquellos que están reteniendo orina también pueden producir hipertensión. Pacientes que sean hipertensos ya de larga data, o sea que ya estén en tratamiento, que no se esté controlando adecuadamente la hipertensión. Y también puede ser también uso de medicamentos anestésicos. ¿Qué medicamento produce hipertensión? La ketamina. La ketamina. ¿Ya? Arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas, la mayoría de fármacos anestésicos que se utilizan dentro de estas operaciones son arritmogénicos. Entonces, ¿cuáles son las principales arritmias cardíacas que se pueden ver dentro de sala o dentro de la urna? Taquicardias y bradicardias. Entonces, si tengo un paciente que está con una taquicardia extrema, más de 140, ahí sí ya tengo que ver la posibilidad de desfibrilar al paciente, ¿no? Porque esa taquicardia a la larga se podría convertir en fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, en ese caso voy a desfibrilar al paciente. Y las bradicardias reciben tratamiento cuando son bradicardias extremas. Cuando la bradicardia, la frecuencia cardíaca baja más de 50, ahí le doy, ¿qué cosa le doy? Atropina. ¿Ya? Acá arriba decía náuseas y vómitos postoperatorios. Una de las principales complicaciones que yo puedo ver dentro de la URPA son las náuseas y vómitos postoperatorios. Es una complicación frecuente y se ve entre el 10 o 80% de los pacientes. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Primero, que sean pacientes de sexo femenino. ¿Ya? Segundo, que tengan algún tipo de, por ejemplo, trastorno hemodinámico como la hipotensión, que también puede producir náuseas y vómitos postoperatorios. ¿Cuál va a ser la profilaxis farmacológica? ¿Qué fármacos se puede utilizar? Si yo tengo un paciente con demasiadas náuseas y eso le está produciendo muchos vómitos, obviamente tengo que bloquear ese efecto, ¿es cierto? ¿Qué fármacos utilizo? Ondansetron, dimenhidrinato, metoclopramida, escopolamina, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de las náuseas y vómitos postoperatorios? Obviamente los pacientes en algún momento pueden desaturar, pueden asfixiarse, puede haber la obstrucción de la vía aérea por algún cuerpo extraño, ¿no? Y también el tratamiento de rescate va a ser muy parecido a la profilaxis farmacológica. Ondansetron, dimenhidrinato, ¿ya? Si en caso las náuseas y vómitos son por hipotensión, ahí sí, por más que le dé ondansetron y dimenhidrinato, mi paciente va a seguir vomitando. Entonces, ¿qué le doy? Tengo que solucionar la hipotensión. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo usar algunos medicamentos vasoactivos, aquellos que produzcan vasoconstricción. La agitación psicomotriz postoperatoria. Esta es una complicación frecuente que se puede ver en todos los pacientes, sobre todo pacientes ancianos, pacientes niños y pacientes que han sido sometidos a anestesia general, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver? Que los pacientes se comienzan a agitar, se comienzan a mover, se van a querer quitar las vías, etc. Entonces, ¿qué hago si yo tengo un paciente con agitación? Tengo que tratar de buscar la causa. A veces el dolor también puede producir agitación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que si hay alguna causa subsecuente de la agitación, tengo que controlar esa causa. Si es dolor, alivio el dolor, ¿no? Y si no es ninguna causa, es propia de la edad, pues por mucho dosis de anestésico general, ¿qué hago? Lo vuelvo a dormir. Lo único, lo vuelvo a dormir. Midazolam
o alprazolam, lo que sea, pero lo vuelvo a dormir, ¿no? Porque después de un rato el paciente ya va a estar más lúcido, más tranquilo. ¿Cuáles van a ser las conclusiones? Luego es un eslabón crítico indispensable en el proceso quirúrgico. Ya hemos dicho que aquí es donde se van a evitar las principales complicaciones postquirúrgicas y posanestésicas. La vigilancia experta reduce significativamente la mortalidad postoperatoria. Tienen información especializada del personal, es fundamental para la calidad asistencial y produce una adaptación continua a veces de avances técnicos y garantiza también cuidados de excelencia. O sea, básicamente en esta unidad es donde se van a impedir que los pacientes se compliquen, ¿no? Y si hay algún tipo de complicación, puede ser quirúrgico y que el paciente vuelva a entrar a la sala rápidamente, ¿no? O de que necesite una unidad de cuidados intensivos, va a pasar rápidamente a la unidad de cuidados intensivos. ¿De chicos? ¿Una pregunta? Cuando se usa anestesia pubescente se pasa más con la lidocaína, más de 10 miligramos, y el paciente empieza a tener mareos. Ya. ¿Qué es lo que podría hacer? Lo malo de los anestésicos locales es que no tienen